Soy Marcelo Fontana y les voy a presentar en una serie de 4 videos la unidad 1 de la materia Física 1, que es cinemática del punto. Vamos a ver sistema de referencia, vector posición, trayectoria, un movimiento curvilíneo en general. Vamos a definir los vectores velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media, aceleración instantánea. Vamos a ver las ecuaciones horarias en general y vamos a resolverla para algunos casos particulares. En particular, el movimiento rectilíneo, movimiento circular. Vamos a hablar de velocidad angular. También vamos a presentar el tema de coordenadas intrínsecas y de movimiento relativo. Estos 4 videos muestran conceptualmente estos temas y complementan lecturas de libros que ustedes deben hacer. Acá les dejo 3 libros para que ustedes lean. El libro de la cátedra tiene que leer la unidad 1, que es cinemática de la partícula, de Alicia Sematsky y Jan Friedman, leer el volumen 1, edición 12, los capítulos 2 y 3, y del Roeder, que es un libro un poquito más elevado en su nivel, lean el capítulo 2. Bueno, cuando hablamos de cinemática, nos referimos a la parte de la física que estudia los movimientos sin importar las causas que los generan. Cuando hablamos cinemática del punto, nos referimos a cuerpos que estamos estudiando de dimensiones despreciables. ¿Qué quiere decir dimensiones despreciables? ¿Significa que solamente podemos estudiar partículas del tamaño de un átomo? ¿Qué significa un punto? Bueno, eso depende del modelo físico que estamos planteando. Por ejemplo, si yo quiero analizar el movimiento de un auto en una ruta desde Buenos Aires a Córdoba, bueno, en ciertas circunstancias puedo considerar al auto como si fuera un punto. Ahora bien, si yo quisiera analizar cómo se mueve la rueda del auto en interacción con la calzada que rueda sin deslizar, ahí claramente no puedo considerar a la rueda como un punto. Otro ejemplo es cuando, por ejemplo, un futbolista patea un tiro libre y le da un efecto, le da una comba. Ahí el movimiento de rotación de la pelota influye en el movimiento de ella, y entonces no puedo considerar la pelota como un punto. Otro ejemplo es el planeta Tierra, que tiene dimensiones astronómicas. Claramente no es un punto, pero si yo quisiera estudiar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, en ciertos modelos simplificados lo puedo tomar como un punto. Entonces, cuando hablamos de punto, tiene que ver, estamos pensando en el modelo físico que vamos a tomar. Bien, ahora vamos a hablar de movimiento. Cuando hablamos de movimiento, pensamos en algo que se está moviendo respecto de alguien. Por ejemplo, la pantalla que tienen frente a ustedes, la pantalla de la computadora, claramente no se mueve con respecto a ustedes. Pero esa pantalla, si es observada desde el Sol, por ejemplo, el Sol, la Tierra se mueve solidaria, o la pantalla se mueve pegada a la Tierra, y claramente la pantalla se mueve respecto al Sol, tiene una velocidad. Entonces es muy importante, cuando estudiamos en cinemática, indicar claramente quién es el observador que está viendo el movimiento del cuerpo que estamos estudiando. ¿Cómo se determina eso? Bueno, definiendo lo que se llama un sistema de referencia. Aquí, en este gráfico, vemos un cuerpo que se está moviendo siguiendo esta curva roja. En un determinado instante el cuerpo está en el punto P. Hay un observador que situamos en el centro de coordenadas que está observando ese cuerpo. Fíjense que cuando hablamos del sistema de referencia también hablamos de un sistema de coordenadas. En este caso estamos hablando de un sistema de coordenadas cartesianas, o sea, los ejes X y Z, y tenemos que la posición del punto P respecto al observador está definida con el vector posición. El vector posición nos indica la distancia
que hay del observador al punto P, pero también la dirección y el sentido en que se encuentra. El vector posición también queda definido dando las coordenadas cartesianas, si estamos usando, por ejemplo, ese tipo de coordenadas. Bueno, para recordar, siempre que planteemos cualquier problema de cinemático, es muy importante definir quién es el observador. Hay que definir lo que se llama el sistema de referencia. Es el primer paso que tenemos que hacer. Bueno, acá tenemos el punto en estudio, el punto P. Tenemos el observador O, que se plantea aquí, es un caso bidimensional. Planteamos los ejes cartesianos X, Y. La posición del punto P respecto al observador O viene dado en general por las coordenadas cartesianas con los versores. O sea, el vector posición es X por Y versor más Y por J versor más Z por K versor. Si acá tenemos representados los versores y versor y J versor, si hubiera otro observador O' ubicado en otro lugar que se puede mover respecto a O o no, ese observador O' va a tener otra posición, otro vector posición, dado por las coordenadas correspondientes, X', Y', Z'. O sea, el vector R' tiene su modo, su dirección y sentido, pero también puede ser determinado con las coordenadas X', Y' y Z'. La trayectoria es la sucesión de puntos por donde pasa el punto que estamos estudiando. Uno de los objetivos de cinemática es la determinación de la dependencia temporal del vector posición, ¿sí? Que no es la trayectoria. Bueno, vamos a estudiar ahora un movimiento curvilíneo general. Vemos aquí la trayectoria que está realizando un cuerpo puntual. Es una trayectoria curvilínea. En un determinado instante T1 se encuentra en el punto P1, que está indicado por el vector posición R1. En un instante posterior T2, el cuerpo se encuentra en la posición P2, indicado por el vector posición R2. Fíjense que podemos definir el desplazamiento delta R como R2 menos R1. Delta R, que es una resta de vectores, acuérdense, lo podemos determinar como este vector que está en azul. Esto es delta R. Fíjense que el módulo de delta R, que es el largo de este vector, es distinto al arco de la curva que tenemos aquí, ¿no? O sea, tenemos esto por este lado. El arco es distinto al desplazamiento, al módulo del desplazamiento. Bueno, vamos a definir el vector velocidad media como el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo delta t, en el que el móvil va de P1 a P2. O sea, la velocidad media, que lo escribimos con estos símbolos, símbolos, vamos a definir velocidad media, digamos, valor medio de esta manera. La velocidad media entonces es un cociente del desplazamiento vector sobre tiempo. Fíjense, un resultado importante es que la velocidad media tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento. O sea, el desplazamiento es el que da la dirección y el sentido de la velocidad media. La velocidad media entonces tiene esta dirección y sentido. Bueno, pero ¿qué es la velocidad media? Bueno, tiene alguna vinculación o relación con la velocidad real que tiene el objeto. Analicemos algunos casos particulares. Por ejemplo, si tengo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? La velocidad, sabemos, es constante. La velocidad media, ahí, la velocidad media da la velocidad. Analicemos otro caso, movimiento circular uniforme. Si tomamos un ciclo completo, la posición inicial y la posición final es la misma. Entonces el desplazamiento es cero y la velocidad media nos va a dar cero. Entonces ahí no tendría relación, no tiene relación con la velocidad que tiene la partícula.
¿Cómo podemos hacer para determinar o darnos una idea de la velocidad que tiene la partícula? Bueno, la idea es acercar el punto P2 al punto P1. Acá lo que estamos haciendo, fíjense, vamos a ir acercando, o sea, el tiempo 2 lo vamos a ir poniendo cada vez más cerca del tiempo 1, y entonces estamos trazando los distintos vectores que son desplazamientos, los desplazamientos que tenemos aquí. A medida que nos vamos acercando, o sea, al disminuir el intervalo de tiempo delta t, el punto 2 se acerca al punto 1, el desplazamiento se reduce en módulo y se modifica su dirección acercándose a la recta tangente. O sea, esta es la trayectoria cuando el tiempo 2 tiende al tiempo 1, o sea, cuando delta t tiende a 0, el desplazamiento va a ser tangente a la trayectoria. Vamos a definir velocidad instantánea como el límite cuando delta t tiende a 0 del cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo delta t. O sea, la velocidad instantánea es el límite de delta t tendiendo a 0 de la velocidad media. Esto, cuando hacemos tender el límite a 0, el delta se transforma en un diferencial de tiempo y el desplazamiento en un delta de posición. O sea que la velocidad instantánea es dr a dt. Eso lo leemos de esta manera. Bueno, la velocidad instantánea también la llamamos vector velocidad o simplemente velocidad. Cuando hablamos de velocidad nos referimos a velocidad instantánea y recuerden que es un vector. Recién dijimos que la velocidad es este límite, que no es otra cosa que la derivada de la posición respecto al tiempo. Fíjense que la velocidad de la velocidad instantánea podemos determinar también sus componentes, su componente x, su componente y su componente z. Acá lo tenemos escrito en componentes cartesianas con los versores correspondientes. El módulo del vector velocidad es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Fíjense que cuando el delta t tiende a 0, el diferencial de posición es igual en módulo al diferencial de arco. Vamos a definir la rapidez como el módulo de la velocidad instantánea, que no es otra cosa que el diferencial de arco sobre diferencial del tiempo. En un movimiento curvilíneo la velocidad cambia en general tanto en magnitud como en dirección. Y una cosa que es muy importante que hay que remarcar es que lo que estamos diciendo, que la velocidad, el vector velocidad tiene una dirección tangente a la trayectoria. Bueno, seguimos definiendo nuevas magnitudes. Acá tenemos una trayectoria de un cuerpo. Tenemos la trayectoria de un cuerpo. Hemos calculado la velocidad en un punto 1, hemos calculado la velocidad en el punto 2. La velocidad va a ir cambiando, tanto en módulo como en dirección y sentido. Entonces queremos saber cómo cambia la velocidad. Y al igual que definimos velocidad media, vamos a definir el término de aceleración media, el concepto de aceleración media. Fíjense que con esta simbología quedamos que de esta manera notábamos a los valores medios. Entonces esto es la aceleración media. Lo definimos como un cociente de variación de velocidad sobre variación de tiempo. V1 es la velocidad en el tiempo 1, V2 es la velocidad del tiempo 2. La variación de velocidad está definida por este vector en azul. Si hacemos tender el intervalo de tiempo a 0, vamos haciendo una analogía igual a la velocidad instantánea, vamos a definir la aceleración instantánea. La aceleración instantánea es el límite cuando t tiende a 0 de este cociente delta v sobre delta t. Eso es equivalente a hacer la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O sea, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Bueno, con esta forma de determinar este límite
podemos calcular la aceleración. La aceleración es el límite cuando delta t tiende a 0 de delta v sobre delta t, que no es otra cosa que la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces podemos calcular la aceleración en distintos instantes. Acá hemos representado la aceleración en el instante 1, en el instante 2. Recuerden que el vector velocidad es tangente a la trayectoria, no pasa lo mismo con la aceleración. Acá tenemos la aceleración en componentes, acá tenemos el módulo de aceleración como la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. La aceleración es un vector que tiene dirección y el sentido de cambio instantáneo de la velocidad. Por ello siempre apunta hacia el interior de la concavidad. Fíjense, acá el interior de la concavidad es para este lado, por eso la aceleración apunta así en el caso 1. Y en el caso 2, la aceleración apunta de esta manera. Puede ser hacia adelante, puede ser hacia atrás, dependiendo de distintas cosas que ahora vamos a ver. En general, no es ni perpendicular ni tangente a la trayectoria, la aceleración. Bueno, acá les presentamos las ecuaciones horarias generales. Nuestro objetivo es obtener estas ecuaciones. La idea es saber cómo cambia la posición en el tiempo. Si logramos eso, de alguna manera hemos resuelto el problema cinemático, porque la velocidad se obtiene como la derivada de la posición respecto al tiempo y la aceleración como la derivada de la velocidad respecto al tiempo o la derivada segunda respecto a la posición dos veces. Fíjense que acá introducimos una notación para simplificar esta derivada. Se pone un punto. R vector punto es la derivada de la posición respecto al tiempo. R vector 2 puntos quiere decir derivarlo dos veces. Cada punto es una derivada. Estas ecuaciones son válidas para cualquier tipo de trayectoria, de cambio de aceleración y de velocidad. Bueno, en general el vector posición depende del tiempo. Eso implica que la velocidad también dependa del tiempo. Sus tres componentes, Vx, Vy y Vz, son funciones del tiempo. Por lo tanto, la aceleración será una magnitud que en general también dependerá del tiempo. En problemas cinemáticos se trata de determinar la evolución espacial del móvil, es decir, el vector posición en función del tiempo, para la cual es necesario conocer la aceleración de la partícula en función del tiempo. ¿Y cómo hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es integrar. Si yo conozco la aceleración es la derivada de la velocidad. La aceleración es derivada de la velocidad. Dividimos este cociente, esta derivada, pasamos el dt multiplicando, entonces nos queda dv es a por dt. Y lo que hacemos es integrar ambos miembros entre la velocidad inicial y la velocidad y entre 0 y tiempo. Eso nos da una primera expresión que, si conocemos cómo varía la aceleración con el tiempo, nos permite calcular la velocidad haciendo esta integral. Una vez que tenemos la velocidad, como la velocidad es la derivada de la posición, nuevamente dividimos este cociente, lo dividimos en 2, pasamos el dt multiplicando y nos queda que diferencial r es velocidad por diferencial de tiempo. Integramos ambos miembros en r entre r0 y r y en tiempo entre 0 y t. Integramos, de este lado nos aparece, bueno, la integral de dr es r vector menos r0, pasamos el r0 sumando del otro lado y de este lado tenemos que integrar. Y lo que hacemos es reemplazar el vector de velocidad que recién hemos calculado, lo reemplazamos aquí, y entonces tenemos que hacer esta doble integral para encontrar la posición en función del tiempo.